poder compartir su santa palabra. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos siguen vía Facebook, y también bendiciones para ustedes donde quiera que nos estén sintonizando. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar esta mañana, hermanos, con esta miniserie que se desprende de Juan 14:6, de esa declaración hermosa que Jesús dijera de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esas son las declaraciones de nuestro amado Señor. Ya vimos las últimas 2 semanas las primeras 2 declaraciones. Primero, Jesucristo dijo: yo soy el camino. Después dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Hoy, hermanos, vamos a tocar la última declaración, que es la vida, aunque haré un pequeño repaso para los que no estuvieron con nosotros de las 2 primeras, enfatizando un poquito más en la última, cuando Jesucristo dijera: yo soy la vida. Me gustaría que fuéramos al capítulo 14 de Juan, versículo del 1 al 6. Mientras al encontrarlo se pone de pie, y vamos a leer estos 6 capítulos del libro de Juan, estos 6 versículos, del capítulo 14. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, tú que eres el Maestro por excelencia, nuestro ayudador, en este momento, Señor, yo me pongo en tus manos, para que me uses, Señor, como un instrumento para compartir tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. No pierda de vista esto que hemos leído. Como dice por ahí, no permita que las aves del cielo le roben el mensaje. Vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Mire, el Señor Jesús caminó instruyendo a sus discípulos por 3 años y medio. Y usted puede pensar, 3 años y medio es bastante al lado de un maestro tan eficiente como el Señor Jesucristo, como para que los discípulos al final, ya en este tiempo, pudieran entender cada palabra que el Señor les decía. Pero les tengo malas noticias. Los discípulos no entendían el mensaje que el Señor les daba. Cada palabra que el Señor les decía, no entendían. Y hermanos, ¿será diferente con nosotros? ¿Será que nosotros somos semejantes a esos discípulos de Jesús? Que Dios nos habla claramente, nos abre las escrituras y nosotros seguimos sin entender. Bueno, el propósito de esta mañana es que podamos entender el mensaje de la palabra de Dios. Usted sabe que Dios siempre nos da una herramienta en su palabra para cada día, para cada circunstancia. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a buscar armamento de parte de Dios. Obviamente usted tiene que seguirse edificando y buscando del Señor constantemente. Pero acá nos reunimos para eso, para adorar al Señor, para escuchar su voz y para poder ser instruidos en su palabra. Una y otra vez el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos y les decía: yo me voy a ir de este lugar. Pero no habían entendido ellos cómo
el maestro, aquel por quien habían abandonado todo, sus familias, sus negocios, y creían que él venía a restaurar el reino, no entendían y decían, pero ¿cómo? No entendemos. Hermanos, el Señor Jesucristo les decía, por ejemplo en Juan 7:33, dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Era difícil para los discípulos entender a Jesús cuando sus mentes estaban pensando en otra cosa y el Señor estaba hablando de un mensaje totalmente espiritual. Hoy, mis queridos hermanos, es igual. El Señor nos sigue dando un mensaje, pero pensando más en lo espiritual. Hoy, lastimosamente, se ha tornado más el mensaje pensando más en lo terrenal. Y se incita más al hombre o al creyente a pensar más en lo de acá que en lo de allá. El Señor dice que debemos de hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Alguien dijo, yo no puedo llevarme nada al cielo, pero sí lo puedo mandar por adelantado. Amén. Cuando nosotros obramos a favor de nuestro Dios, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, estamos atesorando en el cielo. Hermanos, qué interesante eso, ¿verdad? Ahora, estos discípulos no entendían que el Señor les estaba diciendo que tenía que irse. Y ellos decían, pero ¿cómo se va? ¿Para dónde? ¿Y por qué camino se irá? Jesús les hablaba de un camino que ellos tenían que entender. Hermanos, y ese camino también nosotros lo tenemos que entender. Jesús estaba hablando, yo soy el camino, pero estaba hablando de ese camino de la cruz. Ese camino, hermanos, que lleva al Padre, ese camino que también es tipificado como el camino angosto. Mire, dentro de los discípulos de Jesús había uno que siempre tenía que estar claro antes de decir amén. Y eso es bueno, ¿verdad? Usted no puede decir amén a algo que no entiende. Porque a veces en la iglesia se ha enseñado que se le dice amén a todo. Y si usted sabe qué significa amén, amén significa así sea, estoy de acuerdo, lo entendí. Entonces usted no diga amén a todo. Tomás era uno de los discípulos que no decía amén a todo. Tomás tenía que estar bien claro antes de creer cualquier declaración. ¿Usted cree que eso es bueno o es malo en estos días? Es bueno. Es bueno. Los bereanos eran así. Ellos escuchaban a Pablo, pero cuando Pablo se iban a ver si en realidad lo que Pablo decía era conforme a lo que las escrituras decían. Y eso es una cualidad que se ha perdido, que nosotros debemos de rescatar. Hoy cuando usted se vaya va a decir, bueno, déjame ir a averiguar si lo que el pastor dijo es cierto. Usted no puede ir a un lugar y solo porque lo que el pastor dijo, eso es así. Bueno, Tomás era una persona que a través de la historia jocosamente se ha tomado como el que duda, ¿verdad? Tomás, el dídimo, porque eso es lo que significa, ¿no? El gemelo, el que camina en dos mentes, significa Tomás. Pero ¿usted no cree, hermano, que es importante que haya una persona que haga una pregunta a algo en lo que todos tenemos duda? ¿Verdad? No todo el mundo se atreve en una reunión a decir, yo no entiendo esto, pero me da miedo preguntar. Y usted dice, si quiero hubiera alguien, un valiente, y todos estamos escuchando la respuesta. Bueno, Tomás, me imagino que todos no entendían. Y Tomás dice, bueno, yo quiero entender. Este era Tomás, era demasiado honrado Tomás, y tomaba las cosas demasiado en serio. Las palabras de Jesús, Tomás las tomaba en serio. Y decía, yo quiero entender. Obviamente se fue al extremo, ¿verdad? Y puede llegar a ser una persona que duda, y el Señor Jesucristo lo corrige y le dice más adelante, ya sabemos, ¿verdad?, que el Señor lo confronta en cuanto a esto y le dice, no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Pero en este punto, hermanos, Tomás quería estar seguro de que entendía el mensaje. Y usted esta mañana tiene que irse de este lugar estando seguro de que entiende el mensaje que Dios le quiere dar a usted. Usted sabe que el Espíritu Santo empieza a repartir a cada uno de acuerdo a su necesidad. Lo que para usted no fue, lo agarró el otro, porque así es como trabaja el Señor. Bueno, Tomás no decía amén, ¿verdad? Por eso formula la pregunta a Jesús.
tenía que estar seguro. Así es que expresó Tomás sus dudas. Hermanos, por ahí dicen que no hay pregunta más mala que aquella que no se hace. Te pregunte. A lo sumo le van a decir, no sé. Pero pregunte. Mire, y lo maravilloso es que fue esa confesión de Tomás lo que dio origen a una de las revelaciones más gloriosas que Jesús hizo a sus discípulos. Y esa pregunta que Tomás hizo y esa valentía de Tomás hoy nos ayuda a nosotros. Porque hoy nosotros escuchamos y entendemos la respuesta que nuestro Señor le dio a Tomás. Jesús le dijo a Tomás, y mire, que le dijo a Tomás. Pues cuando leemos la palabra debemos de tener cuidado con eso. ¿Quién hizo la pregunta? Tomás, ¿verdad? Pero me imagino que los demás estaban, queremos escuchar esa respuesta de nuestro Señor. Y le dijo a Tomás, le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Se lo dijo a Tomás, obviamente lo escucharon todos y hoy esa declaración es una bendición para su pueblo en esta mañana. Amén. Eso, hermanos, nos parece una gran afirmación lo que Jesús estaba diciendo, hermanos. Y este pasaje, al igual que Juan 3:16, creo que es el segundo pasaje más conocido por la cristiandad. Juan 14:6. Pero de tanto que lo repetimos y lo escuchamos, a veces no entendemos el significado, el peso de cada una de esas palabras, de cada una de esas declaraciones que Jesús hizo. ¿Qué significaba el camino? ¿Qué significaba la verdad y la vida en la mente hebrea? Para un hebreo, ¿qué significaba el camino, la verdad y la vida? Porque es ahí, hermanos, donde esto toma una dimensión mucho más grande y poderosa. En ella, hermanos, en esta declaración que Jesús hizo, tomó tres de las grandes concepciones básicas o los pilares básicos en los que creen la nación judía: el camino, la verdad y la vida. Hizo esta tremenda declaración que en él se habían hecho realidad. O sea, porque Jesús dijo, el camino, la verdad y la vida soy yo. En la mente judía decía, pero wow, Jesús haciendo semejante declaración. Bueno, los judíos, hermanos, y quiero que usted tenga su Biblia lista y vayamos a Deuteronomio capítulo 5, rapidito, si no yo lo leo o lo apunta por ahí porque el tiempo acá se va rápido. Pero los judíos, hermanos, tenían esta concepción básica y ellos decían, ellos hablaban del camino del Señor. ¿Se acuerdan el proverbio? Instruye al niño en su camino, cuando sea grande no se aparte. Ahora, hizo esta tremenda declaración y los judíos siempre pensaban en el camino por el cual se había de andar. Y decían ellos, el camino de Dios. Incluso, hermano, nosotros hoy lo hemos tomado, ¿verdad? Para decir, no, fulano está en los caminos del Señor. Amén. Estamos en el camino del Señor. Bueno, ¿qué significa eso en la mente judía? Mire lo que dice Deuteronomio 5, 32 al 33. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esto para los judíos, hermanos, era un fundamento que lo tenían que tener en sus frentes y en sus corazones. O sea, para un judío el camino del Señor era importante. Jesús está diciendo, ¿saben qué? Yo soy ese camino. Yo soy ese camino. Deuteronomio 31, 29, más adelante. No voy a leer todos los pasajes porque en cada una de estas declaraciones hay un sinfín de pasajes bíblicos. Pero Deuteronomio 31, 29 dice, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los posteriores días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Bueno, ya sabemos que para un judío el camino era andar con Dios, estar
alineado con Dios. Jesús dice, yo soy ese camino. ¿Sabe lo que hacía eso en la mente de los judíos religiosos? Enojarlos. Porque decían, ¿cómo este hombre dice que es el camino? Bueno, los judíos hablaban del camino de Dios por el que debía de irse. Hermano, ¿qué quería decir Jesús cuando hablaba de esto, de que Él era el camino? Mire, ¿cuántas veces nosotros hemos andado perdidos en algún lugar que, ¿verdad?, no conocemos y encontramos a una persona y le pedimos una dirección? Y entonces nos dice la persona, mire, el lugar que usted busca está fácil de llegar. Tome nota, los que quieren tomar nota. Tome la primera derecha y después la segunda izquierda, cruce en la plaza, pase la iglesia, tome la tercera derecha y la carretera que usted busca es la cuarta de la izquierda. Lo más probable es que usted va a llegar pronto. ¿Entendieron la dirección? Ok, eso, hermanos, es un tipo de direcciones que a mí no me gusta. Yo escucho a la gente, pero yo ni le estoy poniendo atención, porque ese tipo de direcciones yo no puedo. ¿Ok? Lo más probable, hermano, es que con una dirección así la persona se pierda. Así de confusos son las direcciones que dan las religiones para llegar al cielo. Mucho, y al final no dicen nada. Pero mire, supongamos que esa misma persona que le dijo a usted esta dirección así toda atravesada, le dice, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? No se preocupe, yo lo llevo. ¿Qué diferencia, verdad? Ahora, usted no tiene que preocuparse por tantos detalles. Usted sigue a esa persona porque esa persona viene y se convierte para usted en el camino. Él es el camino para usted en ese instante. Bueno, Jesucristo no vino a darnos direcciones. Toma esto, vete por acá, a la izquierda. Eso lo hacen las religiones. Si haces esto, si haces lo otro, si llegas aquí y si haces aquí, entonces es posible que llegues. Hermanos, Jesucristo es categórico cuando dice, yo soy el camino. No son estrategias de hombre, no son visiones, no son iglesias, no son nombres terrenales. Es Cristo Jesús, amén. Es una persona. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, hermanos. El Señor no se limita a darnos consejos, a darnos direcciones, sino que el Señor, quien entra por ese camino, el Señor lo toma de la mano y le dice, ven conmigo, que yo te llevo directamente al Padre, amén. Porque nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, del camino que es Jesús. No importa lo muy bueno que usted sea, siempre quedará corto para entrar al cielo. Algunos menos, algunos más, pero siempre quedará corto, porque la única medida para llegar al cielo se llama Cristo Jesús, la única persona. Jesús no solamente dijo yo soy el camino, que ya lo explicamos, sino que Jesús dijo yo soy la verdad. Otro de los fundamentos básicos para todo hebreo, la verdad. Hermano, ¿a quién le gusta vivir en la mentira? Levante la mano. Vamos a mandarlo por ahí a un psiquiátrico. A nadie le gusta vivir en la mentira. Todos queremos vivir en la verdad. Y cuando hemos descubierto la mentira y hemos descubierto que por años nos han engañado, nos sentimos muy mal. El efecto que produce un engaño es terrible. Entonces, para los judíos, caminar en la verdad, hermano, no podemos darnos el lujo de estar en un lugar o de creer que seguimos a alguien que nos ha prometido llevarnos, pero que al final nos va a dejar perdidos por allá. Solamente el Señor Jesucristo, hermanos, nos hace esa promesa. Bueno, en los judíos, la verdad era otra base fundamental. Quiero que vayamos a Salmos 86:11. Usted pone en su concordancia la verdad en la Biblia y le va a salir una infinidad de versículos. Yo por el tiempo nada más busqué unos pocos, pero mire lo que dice Salmo 86:11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Enséñame tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Mire, cuando el salmista hace esta declaración, tu verdad, es porque asume que hay otros que creen tener la verdad.
Pero a nosotros lo que nos interesa, hermanos, es la verdad de Dios. Amén. Los hebreos decían, yo quiero andar en la verdad de Dios. Acuérdense, hermanos, que nosotros como cristianos venimos, en la iglesia primitiva, en sus orígenes eran todos hebreos, eran todos judíos. Y de ahí que viene el ministerio a los gentiles por medio del apóstol Pablo y nos alcanza a nosotros. Pero ellos, hermanos, era un pueblo celoso de que querían andar en la verdad de Dios. Siempre querían andar en sus caminos. Salmo 26:3 dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Entonces, para la mente hebrea, hermanos, estas declaraciones no eran simples como a veces nos pueden parecer a nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino de Dios. El que quiera servirle a Dios, el que quiera agradar a Dios, tiene que venir a mí. Y eso era muy grande para la mente religiosa de los judíos. La segunda declaración, el que quiera andar en la verdad de Dios, tiene que venir a mí porque yo soy esa verdad. Yo he personificado esa verdad. Así es que, hermanos, si usted anda buscando la verdad, no la busque en entidades, no la busque en nombres, búsquela en Cristo Jesús, porque Él es la verdad. Él no dijo acerca de la verdad. Él no mencionó cosas como, por ejemplo, características de la verdad. Mire, hasta Jesús, muchos habían dicho la verdad, pero nunca la habían encarnado. Los profetas hablaban de la verdad de Dios, ¿verdad? Pero ellos nunca dijeron, yo soy la verdad. No, ellos siempre decían, así dice el Señor. Andad en sus caminos. Él es la verdad de Dios. Todos ellos, hasta Jesús, que fue el último de los profetas, el Señor había personificado la verdad. Y Él no dijo, yo les muestro un camino que los va a llevar a la verdad. Él les dijo, yo soy ese camino. ¿Y saben qué? Yo también soy esa verdad. Esta mañana, hermanos, este mensaje tiene que ajustar nuestra fe y decir, yo estoy en Cristo, yo estoy seguro, yo sé para dónde voy. Y si seguimos estudiando los demás pasajes, que el Señor dice, yo me voy, y si me fuere, volveré. Pregunta, ¿se fue? Sí, se fue. Se fue. Capítulo 2 de los Hechos. Capítulo 1. ¿Volverá? Volverá, amén. Él volverá. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, hermanos. Nosotros estamos esperando su venida. Estamos esperando dos eventos como cristianos. Número uno, o nosotros vamos a Él, o Él viene por nosotros y lo recibimos en las nubes, amén. Y esa es la esperanza del cristiano. Olvídese tanto de los viles y de su vida acá, y de sus riquezas y de todo lo que está pasando acá. Cumpla, sea buen cristiano, pero usted tiene que enfocarse en lo espiritual. No en casas, carros, terrenos, eso son añadiduras. Pero dice la Biblia que nosotros debemos de poner nuestra mira en las cosas espirituales. ¿Qué es una mira? Está hablando, ¿verdad?, de un cazador. El cazador no anda viendo por cualquier lado. Él pone, y cuando ve, dice, ahí pone su mira en un punto, en una meta. Bueno, nuestra meta es el Señor Jesús. Son las cosas espirituales. No ande usted con la mira perdida aquí. Oh, mira una casa, mira un carro, mira esto, míralo. No. Pongan su mira en el Señor, en las cosas espirituales, porque de ahí viene la bendición y la fortaleza de cada cristiano. Amén. Bueno, hay una cosa, hermano, de suprema importancia acerca de la verdad. Por ejemplo, un maestro puede hablar de cualquier verdad filosófica, o incluso un maestro puede hablar acerca de la geometría, es una verdad, es decir, acerca de las matemáticas, 2 más 2 es 4, ¿verdad? Hablar de todo eso, pero esas verdades que él habla no afectan su carácter. O sea, ¿me entiende? Un profesor puede hablar la verdad, sin embargo, su vida, su propia vida personal, ser un desastre, ser un alcohólico, un mujeriego. O sea, esa verdad que él profesa o que él enseña no afecta su carácter. Ahora, si este profesor fuera un profesor de ética, que enseña el buen vivir,
y ustedes deben de comportarse de esta manera y de otro. Sí, entonces afecta cómo él vive, ¿verdad? Porque cómo usted manda a decir que tiene que caminar de esta forma cuando usted está viviendo de la misma manera. Ahí es cuando el Señor dice: hipócrita, hipócrita, ¿por qué tú dices que tienes que caminar así cuando tú no caminas de esta manera? Porque la ética, hermanos, es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. O sea, la verdad moral, hermanos, no se transmite con palabras. Yo les puedo decir a ustedes, ¿verdad? Hermano, usted diezma. ¿Y si yo no diezmo? O sea, la verdad moral no se puede transmitir con palabras, tiene que ser con hechos. Y el Señor Jesucristo, hermanos, es ahí donde cualquier maestro aparte de Cristo, aunque diga una verdad, queda corto, porque su pecado no lo hace cumplir 100% la verdad que profesa. Ningún maestro ha dicho: yo soy la verdad. Hay maestros que hablan de ciertas verdades, pero solamente Jesús, hermanos, personificó la verdad. Y eso era otro misil en la mente de los judíos religiosos. Y decían: pero ¿cómo este hombre es la verdad de Dios? Si nosotros conocemos dónde vive. A lo mejor algunos de ellos fueron compañeros de la escuela, porque Jesucristo dice que crecía en estatura y en sabiduría. El Señor tuvo una infancia igual que nosotros. O sea, fue 100% hombre. ¿Me entienden? Ahora, muchos podrán decir: yo enseño la verdad, pero solo Jesús pudo decir: yo soy la verdad. Por eso, hermano, que usted no se vaya detrás de filosofías de hombres, porque pueden hablar muy bonito, pero al final siempre se quedan cortos. Busque usted todas las religiones del mundo. ¿Cuántas dijimos que había? 2.400 religiones a nivel del mundo. Y cada una de esas religiones tiene sus fundadores. Búsquelos donde están. O búsqueme la declaración donde ellos dijeron: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, hermanos, ¿por qué buscar otro cuando Jesús es todo eso? Hoy vamos a enfocarnos en el último punto, y aquí es donde quiero avanzar un poquito más. Yo soy la vida. Proverbios 6:23. Vamos ahí, por favor. Hoy tenemos un tiempo muy bueno. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo también: yo soy la vida. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23 dice la palabra del Señor: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Eso dice Proverbios 6:23. Ahora, Proverbios 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Bueno, en último análisis, hermanos, ¿qué es lo que la humanidad está siempre buscando? Cuando usted ve, hermanos, que el hombre se mueve a nivel del mundo haciendo lo que sea, todo es en pro de encontrar la vida. Todo es en pro de tener una mejor vida, ¿verdad? Porque si no hay vida, incluso el dicho popular es, ¿verdad?, ¿de qué sirve lo demás si no hay vida? Hay un proverbio muy interesante que dice: es mejor un perro vivo que un león muerto. Ayer estuvimos viendo los leones y son imponentes esos animales. Obviamente usted pone un perro de estos aguacateros de nosotros al lado de un león, usted dice: no, hombre, ¿para qué? Ahora, si usted tiene el perro aguacatero pero tiene un león muerto, ¿quién vale más? El perro. ¿Quién lo hace de más valor? La vida. La vida, hermanos. Entonces, si nosotros tenemos la vida, y no la vida en sí, el aliento de vida que todos tenemos, sino, ya vamos a ver más adelante, la vida de Dios. Que Jesucristo estaba yendo más allá. Jesucristo no estaba hablando de la vida física solamente, estaba hablando de la vida eterna, que ese es, en definitiva, hermano, ese es el milagro más grande para un ser humano. Dios lo puede sanar de cáncer y usted dar testimonio, pero tarde o temprano usted se va a volver a morir, ¿sí o no? Lázaro, ¿verdad? De 4 días, el milagro más
espectacular, pero Lázaro volvió a morir. O sea, la sanación, el milagro no sí es bueno, pero el milagro más grande es la salvación de su alma. A eso vino Cristo, aunque en su caminar Él hizo milagros. ¿Para qué? Para que el Padre pudiera autentificar, ser auténtico su ministerio. Bueno, hermanos, el concepto de la vida puede ser definido de varios enfoques. Y quiero esta mañana tomar esos 3 enfoques. ¿Ok? La noción más habitual con la vida es la de la biología, ¿verdad? Que sostiene que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Siempre lo decimos. Decimos, ¿qué es la vida? Usted le pregunta a cualquier persona, incluso personas estudiadas, que no conocen la vida de Dios, y le dan esta definición. Dice, esa es la vida. Entonces, con esta definición tan pobre y tan limitada de la vida, usted dice, bueno, entonces, si esta es la vida, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese era un dicho de allá de los griegos, ¿verdad? Que no creían en la vida eterna, decían, coman y beban, pues mañana moriremos. ¿De qué sirve tanto sacrificio? ¿De qué sirve buscar, afanarnos por agradar a nadie, si mañana vamos a morir como cualquier animal? Esa no es la vida, mis queridos hermanos. Ese es el concepto de la vida del hombre natural, que no conoce la vida de Dios. En este sentido, hermanos, la vida es aquello que distingue a hombres, animales, plantas, por ejemplo, de los objetos como esta madera. ¿Esta madera tiene vida, sí o no? No, ¿verdad? Pero una planta sí. Y los seres humanos también. Y los animales también. Esa es la vida, la vida, ¿verdad? Física. Ahora, Cristo Jesús, mis queridos hermanos, dijo, yo soy la vida. Interesante, 3 palabras griegas, hermanos, para vida en el Nuevo Testamento. Quiero darle un consejo pastoral. Cuando usted lea la Biblia, usted sabe que hay palabras que, aunque sea la misma palabra que se encuentra ahí, no significa lo mismo. Por ejemplo, fe en la Biblia no significa lo mismo en toda la Biblia, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hay que estudiar esa palabra fe. Pero cuando Pablo se convirtió, dice que muchos daban fe de que Pablo ya andaba en el camino. O sea, esa palabra fe no es lo mismo que fe para agradar a Dios. Entonces, la palabra vida en el griego tiene 3 connotaciones. Y quiero que entendamos, y eso nos va a llevar a la recta final del mensaje. 3 palabras. ¿Cuál es el significado de la palabra vida según el Nuevo Testamento? Quiero que vayamos a Juan 10:10, donde encontramos una de las palabras vida y muchas veces muy mal interpretado. Juan 10:10. Dice la palabra del Señor aquí. El Señor mismo hablando. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, la palabra vida con abundancia, yo tengo que estudiarla y ver qué significa eso. ¿Sabe por qué? ¿Será que Cristo quiso decir que Él vino para que yo ya no viviera en esa casita donde yo vivo, sino que vive en un palacio? Para que yo ya no vistiera esta ropa, sino que vistiera ropa de marca, para que mi vida sea abundante, para que disfrutara de los placeres de esta vida. ¿Eso significa vida abundante en este pasaje? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Por lo tanto, es importante estudiar este pasaje. Si deseamos saber, hermanos, el significado de la palabra vida en el Nuevo Testamento, es necesario acudir al griego, ¿verdad? Porque se escribió en griego. Entonces, en el griego, que es el idioma original donde se escribió la Biblia, hay 3 palabras distintas para la traducción de vida. Mire, el Señor es tan sabio que escogió ese idioma. Hubiera podido escoger otro, pero ese idioma, hermanos, es más extenso, es más rico. En español, vida es vida, ¿verdad? Se acabó, no hay otros significados. Pero en griego, vida tiene varios significados. Por eso es importante que se interprete de acuerdo al contexto de la palabra, de lo que se está hablando. Mire, una de las palabras es bios.
otra es suje, con P al principio, y la otra palabra es zoe, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene un significado totalmente distinto, pero en español suena igual, vida. Bios es una, dijimos, la otra es suje y la otra es zoe. He aquí, hermano, algunos ejemplos donde se utiliza cada una de estas palabras. Tome nota y vaya a Lucas 8:14. Ahí se usa la palabra bios, de donde viene la palabra biología, que es la vida esta, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Este pasaje habla vida en ese sentido, en un sentido terrenal. No está hablando de vida eterna acá. Pero si usted lo mezcla con la salvación y la vida eterna, usted dice, mira lo que está hablando ahí. Cuidado con eso. Dice la palabra del Señor, Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yendo son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, ¿qué vida está hablando aquí? Los afanes, hermanos, y las riquezas y los placeres de la vida terrenal. Esta palabra griega, hermanos, se refiere a la vida física. Personas, hermanos, que prefieren irse tras los afanes de la vida, tras todo lo que este mundo ofrece, y ahogan la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que se hace esa persona infructuosa. A mí me da mucha pena y mucha lástima. Es una epidemia en los Estados Unidos. Pero yo siempre digo, estas personas, vamos a buscar su vida. ¿Cuántas veces rechazaron a Cristo? ¿Cuántas veces estuvieron en un lugar como este? Sin embargo, hermanos, los afanes de este mundo, los placeres de este mundo, los llevaron a tener vidas infructuosas. Y el Señor más adelante dice que el engaño de las riquezas son espejismos, nada más las riquezas, hermano, para engañarlo, para llevarlo a usted, para robarle lo más importante, que es lo espiritual. Un día escuché una ilustración muy hermosa en cuanto a esto. Habían unos ladrones que querían asaltar un banco. Y decían, pero ¿cómo hacer? Pero a la cuadra había una gasolinera. Y dijeron, ya está, vamos a incendiar la gasolinera. Y todas las noticias y todos los focos y todos los policías van a estar ahí entretenidos mientras nosotros tenemos el banco para nosotros solos. Así hace el enemigo. Te entretiene con cosas pasajeras mientras te roba lo más espiritual, que es la vida espiritual. Amén. Así es que, hermanos, es interesante esto. Los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida está hablando de la biología, de la vida física. La otra palabra la encontramos en Mateo 16:25, que es la palabra suje, con P al final, al principio. Acuérdense, estamos estudiando la palabra vida, porque Jesucristo dijo, yo soy la vida. Y es interesante entender de qué vida estaba hablando el Señor. En Mateo 16:25 dice, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Se está hablando el que quiera salvar su alma. Y esto es interesante, hermano. La palabra griega aquí se refiere a la psicología del alma, es decir, a la mente, a la emoción, la voluntad. Es donde obtenemos la palabra psicología. Esa es la segunda parte, suje, psicología, el alma. Hermanos, y es interesante lo que dice este pasaje, el que quiera salvar su alma, la perderá. O sea, si usted quiere ser salvo, usted tiene que morir a este mundo y entrar por el camino que es Cristo Jesús. Aquí, hermanos, habla de la mente, de la emoción. Mire, algunas personas me han dicho, ¿qué pasa cuando uno muere? Bueno, no le puedo dar con certeza porque todavía no he pasado por esa experiencia. No le puedo decir, esto pasa. Pero lo que la Biblia registra, hermanos, y lo que podemos entender, y lo poco que yo puedo entender, yo a veces lo comparo con el sueño. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo está ahí descansando, pero usted se va
a vagar, ¿verdad? Y es tan real esos sueños. A veces se va sin visa, ahí no necesita visa ni pasaporte ni nada, usted se va a su país y regresa, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede con eso? Es tan real su sueño, incluso, hermano, hay hasta, se sienten hasta olores, incluso hay hasta dolor en esos sueños, porque su alma, quien es usted, el que piensa, el que siente, el que llora, ese está totalmente, y su cuerpo está dormido en un lugar físico, con una dirección. Ahora, cuando de repente suena la alarma, cuando de repente despierta, su alma vuelve, y entonces usted vuelve otra vez como que viene a su vehículo nuevamente y viene otra vez a funcionar. Ahora, ¿qué sucede cuando ya su cuerpo ya está muerto? Su alma, usted, ese que andaba en el sueño, ese está vivo, porque eso no muere. Ese es su alma. Y eso es lo más terrible, hermano. Que usted muera hoy sin Cristo. Dice que el alma es el botín que el diablo anda buscando. Y eso vino a salvar el Señor. El Señor no vino a salvar tanto el cuerpo, aunque seremos transformados, dice, pero el alma es el botín. Por eso dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Y aquí, hermanos, cuando el Señor dice en Mateo, está hablando de vida, pero ya está hablando, ya no de la vida física, está hablando de su alma. ¿Ok? Está hablando de su alma. Todo aquel que quiera ser salvo tiene que perder su vida acá. Y el Señor Jesucristo lo pone más enfático cuando dice: el que quiera ser mi seguidor o mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, la cruz es sinónimo de muerte. Todo el que en las colinas de Jerusalén iba con su cruz, decía: mira, ese ya no va a bajar, ese va a la muerte. Y eso era normal verlo en el tiempo de Jesús. Esas procesiones donde iban a matar a la gente. Sabían que el que usaba una cruz ya no volvería. Y el Señor Jesucristo, cuando le dice a sus discípulos, ellos estaban entendiendo claramente. Wow, decía él, así es que hay que morir. Sí, el que no tome su cruz cada día y muere, no me puede seguir. El que quiera salvar su alma, la perderá. Eso significa, hermanos, abandonar este mundo. Eso significa, hermanos, entregarle a Él toda nuestra vida. Porque entonces nuestra alma será salva, como dice la palabra del Señor. Aquí la palabra se refiere a la psicología del alma, es decir, la mente, la emoción, la voluntad, y es donde obtenemos la palabra psicología. La psicología ya sabemos qué es, ¿verdad? Es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales. Los animales también se deprimen, ¿verdad? Y tienen su... Ahora, vamos a ir a la parte más importante, y es a la que el Señor Jesucristo se refirió cuando dijo: yo soy la vida. Ya sabemos que Cristo no es la vida física, ni tampoco es la vida esta de la psicología de la mente. El Señor Jesucristo viene hablando de Zoé. Y ahí vamos a ir a Juan 1:4. Juan 1:4. Dice la palabra de Dios en Juan 1:4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué vida estaba en Él? Bueno, la palabra griega aquí se refiere a la vida increada. O sea, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Tiene mamá a Dios? No, ¿verdad? Dios no tiene mamá. Dios es increado, Dios es eterno, Dios es creador. Bueno, pues esa vida es la vida divina, poseída exclusivamente por Dios. Es la vida Zoé, es la vida de Dios, es la vida eterna. Y el Señor, cuando dice yo soy la vida, viene diciendo yo soy la vida eterna. Porque esto es congruente con todo el mensaje de la palabra del Señor. Todo tiene que ver con Zoé, ¿verdad? Por todas partes en la Biblia podemos encontrar vida eterna. Desde el principio, hermanos, en Génesis, la palabra de Dios nos introduce al árbol de la vida. Fíjense que Adán fue creado y dice, y fue Adán un ser viviente. Tenía la vida física, Adán.
Pero Dios tenía un árbol que era el árbol de la vida. Porque Dios no solamente quería que el hombre tuviera vida física, que es una de las partes, pero Dios quiere, y siempre es el deseo de Dios, que el hombre disfrute de la vida Zoé, de la vida eterna, de la vida de Dios. Dios quiere compartir su vida con nosotros, esa vida eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Yo he venido para que tengan vida, no vida acomodada. Algunos, ¿verdad? Si la pueden manejar, gloria a Dios. Porque yo siempre digo una cosa y lo vuelvo y lo repito: si algo te aleja de Dios, no le llames bendición. No vengo, pastor, porque tengo un tremendo negocio. Dios me ha bendecido con un negocio. No le llames bendición, porque todo lo que te aleja de Dios no es bendición. Y muchas veces Dios no nos da, y gloria a Dios por eso. El pastor Billy Graham dijo: si anoche hubiéramos recibido $10,000 todo lo que estamos acá, esto estaría predicándole a las bancas. Y muchas veces Dios no nos da cosas porque sabe que esas cosas nos van a alejar de Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que entender que la vida eterna que Dios nos ofrece nos sobra, nos basta y nos sobra para compartir con los demás, ¿verdad? Y el Señor no solamente quería que Adán tuviera vida física y que disfrutara de los árboles y que disfrutara de todo lo hermoso, porque piensa, hermanos, el paraíso no era para Dios. Dios es completo, Dios no necesita nada. El paraíso lo hizo el Señor para nosotros. Nosotros lo podemos experimentar en pequeñas dosis con nuestros hijos o nietos. Nosotros no queremos nada, no queremos papas, no queremos nada, hamburguesas, nada. Pero compramos todo porque queremos que nuestros hijos disfruten. Preparamos el cuarto, ¿verdad? Y todo para que nuestros hijos disfruten. Bueno, Dios es así. Y Dios quería que Adán tomara de la vida eterna, del árbol de la vida. El árbol de la vida, hermanos, en el huerto representa la vida divina, increada, incorruptible, indestructible y eterna, que es la vida de Dios. Por eso, hermanos, si usted tiene la vida de Dios, olvídese. Y esa vida de Dios no solamente se obtiene por decir yo la tengo, o por declarar lo que yo lo tengo. Usted tiene que nacer de nuevo. En usted debe de haber una nueva naturaleza, como dice Juan 1:13, engendrados no por el hombre ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. Esa es la vida eterna. Ya para ir finalizando, hermanos, esto sucedió, este deseo de Dios era para Adán antes de que el pecado entrara. Dios dijo: Adán ya tiene la vida física que disfruta. Y mire qué interesante, hermanos, que Dios le dio una mente brillante al hombre. Sería raro llamarle pato a un elefante, ¿verdad? Sin embargo, vemos que elefante, oye, le quedó bien. ¿Quién se lo puso? Lo puso Adán. Adán le puso nombre a todos los animales y dice: wow, una jirafa. Mira, le quedó bien el nombre a la jirafa. O sea, porque Dios le dio al hombre esa autoridad. Y Dios, hermanos, quiere que nosotros disfrutemos de lo que Dios ha creado. Pero ¿sabe qué? Cuando lo creado nos estorba para buscar al Creador, eso no lo llame usted bendición. Por eso esta mañana espero que usted haya entendido un poco. Sé que he hablado un poco rápido, pero que haya entendido, hermanos, que la vida Zoé, la vida eterna, la vida increada, esa vida es la que Dios quiere que usted tenga. Y cuando usted tiene esa vida y usted camina en el Señor, lo demás, gloria a Dios, vendrán por añadiduras, dice la palabra del Señor. Yo, hermano, estoy completo. No necesito nada. Tengo al Señor. A veces hay circunstancias, ¿verdad? Este mundo se mueve a base de dinero. Y a veces, pues, el hombre que es por naturaleza proveedor, a veces ve que vienen momentos difíciles. Y ahí está, ¿verdad? Y yo me pongo ahí medio, ¿cómo vamos a hacer? Pero ahí está la ayuda idónea, y que me hace una pregunta y me dice: ¿hay para pagar? Yo le digo: sí. Entonces, ¿de qué te afliges?
Y si no hay, bueno, entonces el Señor proveerá. Entonces, de todas maneras, no hay forma. Pero cuando el Señor está con nosotros, cuando el Señor está a nuestro lado, hermanos, Él dijo, por eso Él dice, ahí toma significado cuando dice, si Él está conmigo, ¿quién en contra? Pero no es solamente decirlo, no es una palabra mágica, es que usted tiene que tener la vida de Dios en usted. Y para eso usted tiene que nacer de nuevo. No ir a una iglesia, no ser bautizado, no ser mojado, ¿no? Usted tiene que nacer de nuevo y dar frutos dignos de que ha nacido de nuevo. Dignos de arrepentimiento, decía Juan, ¿verdad? Cuando venían los fariseos y decían, no, nos vamos a ir a mojar nosotros con Juan. Pero que ni se imagine Juan que nosotros vamos a seguir. Nuestro padre es Abraham. Ah, pues sí, les dijo Juan, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir? Usted no puede decir solamente yo soy cristiano. Usted tiene que dar frutos dignos del arrepentimiento. Y eso solamente se da cuando una persona ha nacido de nuevo. Váyase hoy pensando, ¿he nacido de nuevo? ¿Soy yo una nueva criatura? ¿La vida de Dios, Zoé, está en mí? Porque eso es el todo del hombre. El Señor dijo, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo? Y esa palabra éxito está muy de moda hoy, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ser tan exitoso y que salga en todo tipo de revistas, si al final cuando muere pierde su alma? ¿De qué le sirve? Hermano, no importa si usted pierde todo, pero su alma está garantizada, su vida está garantizada en las manos del Señor. Vayamos nuevamente a Juan 10:10, que es el versículo en el cual hay mucha confusión. Y vamos a ver si hoy lo podemos leer con otro enfoque. Juan 10:10. Dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nunca crea usted que esa vida, la palabra abundancia son cosas. No, abundancia es la vida de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es, hermanos, importante esta mañana que nosotros tengamos la misma visión de Dios. El Dios que creó el universo desea compartir con nosotros su vida, la vida eterna. Pregunta final: ¿tiene usted vida eterna? No diga amén si no la tiene, porque esto es de vida o muerte. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, nazca de nuevo, tenga vida eterna. Esa es la vida de Dios. El 16 dice: porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo ya está condenado. Cuando usted ve una persona que camina con la vida Dios, ¿verdad? Nacer, crecer, morir, reproducirse y morir, ¿está bien? Están condenados. No tienen la vida eterna, no tienen la vida de Dios. No importa qué tan exitosos sean, si no tiene la vida de Dios, estamos perdidos. Por eso es importante que esta mañana usted salga de acá. Y si duda, pues, ¿está bien? Si duda quiere decir que usted está preocupado por su salvación, ¿verdad? Vamos a orar. Que el Espíritu Santo, que es el que convence, Él hable y convenza su corazón. Padre de la gloria, en esta mañana te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido predicada, ha sido escuchada. Hoy, Señor, tú que haces lo que yo no puedo, tú que conoces cada corazón, cada mente, cada vida, tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros. Pero si hay alguien aquí, Señor,
que tú has convencido de que hoy Él quiere tener vida eterna y solamente se encuentra en ti, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que tú moriste por nosotros y que llevaste esos pecados y fueron clavados en la cruz y tu sangre fue derramada, el cual nos limpia de todo pecado, y creyera en su corazón que tú resucitaste al tercer día, Señor, tú hoy le darás vida eterna. Pero si lo hace con todo el corazón, lo cual solamente tú y la persona lo saben. Si hay alguien acá que hoy dice, yo quiero esta mañana recibir la vida Zoe, la vida eterna que solamente Cristo me ofrece, póngase en pie con valentía. Yo quiero recibirla. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga en esta mañana. Bendiciones de parte de Dios. Dios te bendiga. Recuerda, no es un mero hecho emocional. Nosotros no creemos en las manipulaciones. Creemos en la libertad que el Espíritu Santo da y que Él convence de todo pecado y nos trae al arrepentimiento. Padre, tú conoces cada corazón y tú conoces cada vida y cada circunstancia. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que hoy han dicho: yo renuncio a este mundo, renuncio a esta vida pasajera y quiero abrazarme a la vida en sí, que es Cristo Jesús. Hoy yo le he entregado mi vida. Hoy, Señor, tú tienes el permiso legal para que gobiernes mi corazón y mi mente, y que de hoy en adelante, Señor, pueda caminar por ese camino angosto que sé que no será fácil, pero tomado de la mano contigo, Señor, llegaré y heredaré las promesas que tú me has prometido. Y desde ya dice la palabra de Dios que habiendo creído fuiste sellados con el Espíritu Santo, que son las arras o la garantía de nuestra herencia. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Síguelo bendiciendo y fortaleciéndolo en su intimidad contigo. Lo pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden ponerse en